Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos de músicos de jazz que en muchas ocasiones son menos conocidos de lo que yo creo que deberían. Hablamos de grabaciones, de músicos, de libros, de cuestiones referentes al jazz que yo creo que necesitan tener una mayor visibilidad. Y hoy, de hecho, vamos a hacerlo y vamos a hablar en especial de jazz vocal. He dicho ya en más de una ocasión que el jazz vocal fue mi puerta de entrada originalmente al jazz y por tanto me han interesado siempre cantantes de jazz conocidos, por supuesto, pero también los más desconocidos, aquellos que grabaron poco o que por cualquier razón están un tanto olvidados hoy en día. Y ese es el caso de las dos cantantes de jazz de las que vamos a hablar, que además nos sirven para introducir, para presentar una de las series más interesantes publicadas por ese sello barcelonés excelente que es Fresh Sound Records, la serie titulada The Best Voices Time Forgot, es decir, las mejores voces que el tiempo olvidó. Y aquí tengo varios ejemplos de esta serie que, como pueden ver, incluye dos álbumes en un solo CD e incluye álbumes de cantantes hoy bastante poco conocidas o conocidos y la mayor parte de ellas, por cierto, son femeninas y pues que incluso en algunos casos en su momento algunas de ellas y algunos de ellos tampoco fueron demasiado populares. Cantantes como Martha Hayes y Eileen Woods, cantantes como Tony Travis, Donna Drake y Paula Halliday. Por cierto que Donna Drake aquí hace un tributo a Dinah Washington, mientras que Paula Halliday canta canciones de Billie Holiday. Renee Raff y Pat Dahl, Coralie Day y Debbie Moore, Shelley Moore y Ann Williams, o Sylvia DeSales y Vera Stanford. Estos son algunos de los volúmenes, no son por supuesto todos, no los tengo todos, pero tengo algunos. Y lo que hacen los responsables de Fresh Sound Records en esta serie es reeditar y en muchos casos rescatar del olvido en el que están sumidos álbumes de jazz vocal poco conocidos de vocalistas que hoy, por desgracia, pocos recuerdan. Yo mismo hay muchos de estos cantantes que realmente no conocía hasta que no aparecieron estos discos dentro de esta serie. Y como digo, cada CD incluye dos LPs, generalmente de dos cantantes diferentes, aunque no siempre, que en su mayor parte, ya digo, son mujeres. En algún caso, como el de Beverly Kelly con el trío de Pat Moran, que no lo enseñé porque no lo compré, ya que lo tenía en otra edición diferente, en ese caso sí que conozco ese disco, pero en la mayor parte de los casos se trata de vocalistas que yo desconocía y que en general tienen un legado discográfico escaso. Y así ocurre con el volumen que reúne dos discos, ambos registrados en la primera mitad de la década de los 60, uno a cargo de Honey Gordon, y realmente nunca he estado seguro de si se pronuncia Honey Gordon o Honey Gordon. Está escrito H-O-N-I y ya se sabe que en inglés, pues en muchos casos los nombres pues no siempre están
del todo claros, pero voy a decir Honey porque se parece más ese nombre a un nombre generalmente más usado, aunque escrito de otra manera. Honey Gordon, con su disco Honey Gordon Sings, que aquí está, y el otro disco firmado por Sue Childs, que aquí está, y el disco se llama Introducing Sue Childs. Los dos presentan a las vocalistas acompañadas, en ambos casos, por un quinteto de jazz que las apoya e interactúa con ellas, pero que también les da la suficiente libertad como para que sus voces puedan brillar interpretando un repertorio muy bien escogido. De hecho, estos dos discos se encuentran entre los discos que más me han gustado de los que he escuchado todavía en la serie, y por eso para presentar la serie he elegido estos dos álbumes. Como veremos, en estos grupos pequeños que acompañan a Gordon y a Childs, se encuentran algunos músicos excelentes que contribuyen enormemente con su presencia a la calidad de los discos. Y vamos a empezar hablando de Honey Gordon, que es una cantante muy desconocida hoy en día, de la que ni siquiera se puede encontrar demasiada información en Internet. Y eso ya es raro, porque en Internet en general se puede encontrar información de prácticamente cualquier cosa o de prácticamente cualquier persona, pero de Honey Gordon no hay demasiado en la red. Pero por suerte esta reedición incluye las notas del disco original, publicado, por cierto, nada más y nada menos que por el sello Prestige, y ahí podemos acceder a algo más de información sobre Honey Gordon, aunque la verdad es que no demasiada, porque muchos de estos discos en esta época, en los años 50 y principios de los años 60, la época en la que me interesa mucho este tipo de discos de jazz vocal, pues muchas veces las notas internas del disco, o las notas que aparecían en la contraportada del disco, pues no daban tampoco demasiada información sobre los músicos o sobre los cantantes. El autor de esas notas, Sidney Falco, comienza con una larga disquisición sobre la por entonces, principios de los años 60, la por entonces reciente y pronto extendida práctica de poner letra a conocidos instrumentales de jazz. Algo que encontramos, por ejemplo, en cantantes, vocalistas como King Pleasure, como Eddie Jefferson, como el trío de Lambert, Hendrix y Ross. Pero después se pone Sidney Falco a señalar que Honey Gordon ha llevado esta tradición un paso más allá, porque su padre, George Gordon, ha escrito letra y música para algunos instrumentales jazzísticos que se incluyen en este disco. Tal es el caso de My Kokomo, que aparece acreditada al padre de Honey solamente, pero en el caso de Strolling, Gordon padre, Gordon Sr., compuso letra para una melodía nada más y nada menos que de Charles Mingus, es decir, un tema de Charles Mingus que el padre de Honey Gordon, George Gordon, escribió una letra para que Honey pudiese cantarla. Y es que Honey Gordon inició su carrera en el grupo vocal The Gordons, los Gordon, junto a su padre y a sus dos hermanos, y por lo que parece llegaron a grabar con Charles Mingus y con Louis Bellson, el batería, y despertaron la admiración, atención, de la pianista Mary Lou Williams y también del vibrafonista Lionel Hampton. No está mal tener como padrinos a Mary Lou Williams y a Lionel Hampton, no está mal en absoluto. Este disco que aquí encontramos, Honey Gordon Sings, Honey Gordon Canta, es el primero y de hecho sería el único disco de esta cantante excepcional
y se grabó, atención, de nuevo, un magnífico lugar para grabar, el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, el 23 de marzo del año 1962. El quinteto que acompaña aquí a Honey Gordon está formado por Ken McIntyre en el saxo alto y también en la flauta, Jackie Byard al piano, Wally Richardson a la guitarra, George Duvivier al contrabajo y Ed Shaughnessy a la batería. Es un quinteto absolutamente excepcional, de una calidad verdaderamente impresionante. Y ya desde ese strolling que abre el disco vemos que el álbum va a ser una delicia, porque Honey Gordon tiene una voz perfecta tanto para los temas rítmicos como para las baladas más intimistas. Por eso este disco funciona muy bien, porque hay una compenetración muy interesante entre el quinteto y la cantante que además tiene una voz y un estilo perfectos para tanto baladas como temas más rítmicos, temas más rápidos. Sus versiones de Ill Wind y de Why Try to Change Me Now, ¿por qué intentar cambiarme ahora?, de Cy Coleman, se encuentran entre los mejores que yo he escuchado de estos standards. Y no olvidemos que Ill Wind es un tema que grabó todo el mundo, desde Frank Sinatra a Billie Holiday, y Why Trying to Change Me Now es un tema que el propio Sinatra llevó a las más altas alturas, por decirlo de esa manera y de forma redundante, tanto en su grabación para Columbia como en una grabación posterior para Capitol. Pero aquí Honey Gordon hace una versión excelente de este tema de Cy Coleman, que es Why Try to Change Me Now. En general, el repertorio de este LP se mueve con éxito entre el jazz y el pop, porque también Honey Gordon tenía una voz perfecta para cantar canciones que se podrían encuadrar dentro del pop de la época, sin olvidar los temas como Cupid o como Love Affair, para los que el padre de Honey escribió la letra. Ill Wind, por cierto, está interpretada a medio tiempo y con un toque latino muy interesante, y la flauta de Ken McIntyre funciona a la perfección en la mayor parte de los cortes del disco. Honey Gordon incluso demuestra que puede adentrarse en el blues, haciendo un homenaje a la gran Mary Lou Williams en el tema Walking Out the Door, saliendo por la puerta. Y el álbum se cierra con la excelente Lament of the Lonely, Lamento de los Solitarios, de Esmond Edwards, interpretada aquí con una sutil tristeza por Honey Gordon, sobre un arreglo magnífico en el que interactúa la flauta de McIntyre con la guitarra de Richardson. Pero creo que ya lo he mencionado antes, para mí el punto álgido del disco es la versión de Why Try to Change Me Now de Cy Coleman, en donde brilla el piano del magnífico Jackie Byard, que no grabó demasiados discos con vocalistas, pero que quizá debería haberlo hecho más a menudo, a juzgar por la calidad de su aportación a este disco de Honey Gordon. Aquí apoya a una Honey que comprende a la perfección la ambigüedad emocional y la vulnerabilidad que desprende la letra, y el solo de Byard en este tema es una maravilla, teñido de blues y de una sutil fuerza que lo hace perfecto para esta pieza
me parece, desde luego, el Why Try to Change Me Now, el momento más interesante de todo el disco, pero el disco en general es maravilloso, ya lo digo. Falco, Sidney Falco, el crítico que escribió las notas, en esas notas describe así el arte de Honey Gordon. Dice Sidney Falco: es lo suficientemente versátil como para cantar los mejores estándares de una forma personal y después pasar a cantar una rareza como Cupid. Y lo hace todo, obviamente, a su manera. Encontrará su público también a su manera, que es la mejor manera de conseguirlo. Por desgracia, aunque suena muy bien esto que dice Falco, y estoy además de acuerdo después de escuchar el disco, por desgracia este es el único disco de Honey Gordon del que tengo noticia, y quien lo escuche se dará cuenta de la pérdida que supuso para el jazz que una cantante de esta calidad no grabase más discos. 2 años después de la grabación de este álbum para Prestige, en 1964, otra cantante de jazz hoy desconocida, que aquí está, y que es Sue Childs, entró en un estudio, en este caso en Rock Island, en el estado de Illinois, para grabar su primer disco, que sería también el único disco de su carrera. Estos 2 álbumes que aparecen aquí en este CD tienen en común, entre otras cosas, que son los únicos que grabaron estas 2 cantantes. Titulado Introducing Sue Childs, se editó en el pequeño sello Studio. En este caso es un sello pequeño, no es Prestige, como en el caso de Honey Gordon. Este álbum se editó en el pequeño sello Studio y contiene interesantes versiones de estándares conocidos, la mayor parte de ellos, con el acompañamiento de un quinteto. Otra cosa que tienen en común estos 2 discos, que nos encontramos con un quinteto que interpreta arreglos de Jerry LaForne, conocido por su trabajo con big bands como las de Stan Kenton, Woody Herman o Buddy Rich. No está mal el currículum de este hombre, de Jerry LaForne. Se nota su experiencia con grandes orquestas, pero los arreglos son potentes y funcionan, en mi opinión, de maravilla en este álbum que aquí está, Introducing Sue Childs. Las notas de este disco son anónimas, en este caso, y mucho más breves que las del álbum de Honey Gordon, pero nos dicen que Sue Childs era de Flint, en el estado de Michigan, esa ciudad recientemente conocida por el terrible escándalo acerca del agua no potable, y que inició esta Sue Childs su carrera en su ciudad natal y también en clubes del área de Detroit, porque Flint, Michigan, no está demasiado lejos de la ciudad de Detroit. Y este disco, además, nos ofrece la posibilidad de escuchar a algunos excelentes jazzmen hoy poco conocidos de esta zona geográfica, y poco conocidos sobre todo porque no grabaron demasiado, no por la calidad de su música. En el quinteto nos encontramos con Sherm Mitchell, que toca el trombón, Tony Sotos, que toca el saxo tenor, el saxo barítono y también la flauta, un multiinstrumentista en este caso. También tenemos a Bill Pasquale a la guitarra, tenemos a Bruce Anderson al contrabajo y a Gaetan Caviola a la batería. Vemos que algunos de los músicos tienen, por supuesto, extracción italoamericana. Y a lo largo de los 10 temas que componen este disco comprobamos que
Sue Childs, tiene una voz potente que funciona mejor en los temas rítmicos que en las baladas. Esta es otra diferencia en este caso entre Sue Childs y Honey Gordon. Gordon tiene una voz que vale tanto para las baladas como para los temas más rítmicos, mientras que en el caso de Sue Childs funciona mejor, suena mejor su voz cuando interpreta temas rítmicos, aunque su versión del You'll Never Know, una canción asociada en general con el gran crooner Dick Haymes, su versión de You'll Never Know, Nunca Lo Sabrás, es realmente magnífica y se encuentra recogida en este disco. Sue Childs está además, me parece a mí, fuertemente influida por el estilo vocal de Anita O'Day. La banda que la acompaña está perfectamente compenetrada y este disco se grabó en un momento en el que Sue Childs estaba cantando con el cuarteto de Tony Sotos en un club de Flint. Se nota perfectamente que la banda sabe lo que está haciendo, que la banda está perfectamente bien compenetrada y los arreglos ofrecen espacio a los músicos para brillar en varios solos a lo largo del disco. A los estándares que uno espera se unen también una maravillosa versión desnuda, intimista, en este caso, de Lollipops and Roses, la canción de Jack Jones, en la que brilla la guitarra de Pasquale, e incluso se abraza de alguna manera la bossa nova brasileña de Antonio Carlos Jobim, con una meritoria versión suavemente percusiva de la chica de Ipanema, Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, que cierra el disco. Y si alguien recuerda este álbum, por cierto, es porque en dos de los temas, uno de ellos es You'd Be So Nice to Come Home To, de Cole Porter, y el otro es All or Nothing at All, una de las primeras canciones que Sinatra grabó con Harry James. Pues en esos dos temas aparece brevemente el saxo tenor de J.R. Montrose, que ayuda a que el sonido se vuelva más potente todavía y a que se inscriba, sin duda, en esa tendencia jazzística de la costa oeste, pese a que el disco no se haya grabado realmente en la costa oeste, sino que se grabó en el estado de Illinois, pero las referencias musicales, el sonido se acerca en muchos casos al West Coast Jazz, el jazz de la costa oeste. En definitiva, para terminar este CD perfectamente editado, voy a enseñar el libreto también, el libreto en el que pues, tenemos información sobre los discos, tenemos la reproducción de las notas, tenemos un poco más grandes las portadas de los álbumes, incluso alguna que otra fotografía que podemos encontrar aquí. Está Sue Childs y Tony Sotos, aquí están los dos en esa fotografía interior, y después pues encontramos, ahí tenemos la portada de ese disco junto con los músicos que aparecen en el disco de Sue Childs. Tenemos las fotografías ahí también y las notas, por supuesto, que nos explican de una manera somera quién es Sue Childs, quién es Honey Gordon, y que desde luego hay que leer para comprender quiénes son estas cantantes tan poco conocidas, pero tan interesantes y que merece la pena descubrir. En definitiva, como digo, este CD presenta dos LPs que
desde luego, van muy bien juntos, se compenetran estos dos LPs perfectamente, que tienen algunos puntos en común, aunque también bastantes divergencias, y que son los únicos álbumes grabados por estas dos vocalistas, que son Honey Gordon y Sue Childs, hoy injustamente olvidadas, que Fresh Sound Records, el sello de Barcelona, rescata del olvido, como hace en todos los volúmenes de esta excelente serie de las mejores voces que el tiempo ha olvidado. The Best Voices Time Forgot. Aquí vuelvo a enseñar algunos de los volúmenes, tengo varios de los volúmenes, aunque no todos, espero ir consiguiendo los demás, y desde luego es una edición magnífica que vale la pena por la calidad de la música, por lo difícil que sería encontrar estos discos en sus ediciones originales en vinilo, y por lo cuidado de la edición, la presentación, las notas internas y todo lo que en general hace y nunca defrauda Fresh Sound Records. El disco del que hemos hablado es este que aquí está, que reúne Honey Gordon Sings e Introducing, presentando a Sue Childs. No sé si ustedes conocen esta serie, The Best Voices Time Forgot, o si no la conocen, pero si les gusta el jazz vocal, el buen jazz vocal de calidad de los años 50 y 60, que es un jazz vocal que a mí siempre me ha interesado enormemente, acérquense tanto a este álbum, este CD, que incluye 2 LPs en un solo CD, como a los demás volúmenes de las mejores voces que el tiempo olvidó, porque no merecen olvidarse, sino que merecen redescubrirse. No sé si tienen ustedes alguno de los volúmenes de esta serie de Fresh Sounds. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, díganme cuáles tienen y qué les parecen, qué otros discos quizá esperan que en un futuro puedan aparecer en esta serie del sello catalán Fresh Sound Records. Y bueno, si tienen el disco de Honey Gordon y Sue Childs, pues también dejen comentarios acerca del mismo, qué les parecen los discos, qué temas les gustan más, y así podremos iniciar una conversación a través de los comentarios sobre un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el jazz vocal, y en este caso algunos vocalistas y algunas vocalistas que se han ido olvidando a lo largo del tiempo, que tampoco tuvieron demasiado éxito incluso en el momento en el que se publicaron sus discos, pero que a mí me parece que atesoran el suficiente interés, la suficiente calidad como para suscitar el aprecio y el interés de los oyentes. Nada más, soy Antón García Fernández y termino este vídeo desde mi casa en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo a principios del mes de agosto del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que van a poder ver muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Muchas gracias, como siempre, por el interés. Muchas gracias también por los comentarios. Sigan escuchando buen jazz, ya sea vocal o instrumental. Y hasta la próxima ocasión.